Sí, en mi opinión yo creo que haría falta muchísima más información porque los prejuicios son tremendos todavía. No son comprendidos porque cualquier enfermedad la entiendes, porque ni los médicos, Hombre, hoy en día en España creo que sí que tiene un buen nivel, pero comparado con otros países de Europa, mejor hay un nivel un poco inferior. No, creo que no, que hay mucha discriminación. Desde la Confederación FEAF, la Confederación de Personas con Enfermedad Mental, hemos llevado a cabo un estudio, un trabajo para intentar reducir el estigma de las personas con enfermedad mental. Se han estudiado cantidad de documentos existentes en todas las comunidades del país, de España. Al mismo tiempo, se han hecho un sinfín de entrevistas a profesionales de consejería, de atención primaria y al mismo tiempo pues se ha hecho un estudio también a nivel de ciudadanía para poder detectar un poco dónde radica el estigma. Hemos contado con el asesoramiento de un grupo de expertos que han marcado una serie de líneas que debemos de seguir. Asimismo, recomiendan que sea desde el movimiento asociativo el cual debe de liderar, planificar y dirigir estos estudios, esta estrategia y todas las que tengan que venir para combatir la estigmatización de las personas con enfermedad mental. El estigma es algo que tenemos que llevar a cuesta las personas que lo padecen y los familiares que también lo padecemos. Creo injusto totalmente que se estigmatice. Una de las mejores formas de luchar contra el estigma sería aumentar la calidad de la atención a las personas con enfermedad mental y erradicar o desterrar la idea de que no se puede acabar con el estigma. A la hora de hablar de la enfermedad mental, yo creo que tenemos que evitar tópicos habituales en la sociedad y en cada uno de nosotros, como son, por ejemplo, el tópico de vincularlo con el aspecto cerebral, que eso no hace más que entender que la enfermedad mental es algo incurable o inaccesible. A mí lo que me duele y me molesta bastante es que piensen de ellos que son discapacitados intelectuales, porque hay muchas personas famosas que son enfermas y son muy creativas, como por ejemplo Newton o Alan Poe o Churchill. Una persona que tiene una enfermedad mental, tiene una vida normalizada, no lo suele contar y eso es un problema bastante grande porque si ellos lo contaran, normalizaría la situación para los enfermos. Porque una persona en un momento determinado puede tener una crisis, pero eso no se tiene que hacer extensible a lo largo de toda su vida. Desde las asociaciones estamos pidiendo que los médicos de atención primaria tengan una formación suficiente para poder atender los casos de enfermedad mental, porque la mejor medicina se supone que es la medicina preventiva. Pues a la hora de poner los remedios y los medios y la investigación, que se estudie de esta manera, intentar conseguir luchar contra la propia enfermedad, pero no considerando a la persona un enfermo, sino que es una persona que tiene una enfermedad, que en un momento la tiene y en otro momento puede no tenerla. El estigma tiene que estar presente en todos los aspectos, todas las facetas de empleo, de servicios sociales, de educación, de sanidad, de vivienda, de participación, de medio ambiente, en todo, ¿no? En todo. Y sí que es cierto que hay un nivel social un poco instaurado de que son personas violentas o agresivas, cosa que los hechos y las estadísticas demuestran que no. Un componente importante del estigma es la ignorancia y el desconocimiento que la gente tiene sobre la enfermedad mental y las personas que padecen esa enfermedad mental. La detección precoz de la enfermedad mental, las urgencias, los momentos de crisis de los enfermos, la derivación de estos enfermos a donde les corresponda y el seguimiento por parte de estos profesionales de la medicina, el seguimiento de todos los casos de enfermedad mental.
Se encuentran dentro de la sociedad, parece que les miran, no sé si podríamos cambiar. Las personas son como el trigo, a veces les ves todo buena presencia y tal, y el trigo que tiene buena presencia no tiene fruto. Sin embargo, el trigo que tiene mal aspecto, está doblado, tiene mal color, ese es el que tiene el fruto.